Prófugo de Cotas que ya ha sido aprehendido y el esposo de la mujer aún desaparecida. Está para hablar de este tema, para darnos un informe, el director de la FELCE, el coronel Johnny Aguilera. Muy buenos días, bienvenido a la revista. Comenzamos hablando de Widen Baca. ¿Cómo, cuándo, dónde lo aprenden? En principio, el Comando Departamental generó una estrategia importante que ha geolocalizado al señor Widen Baca en el área norte de nuestro departamento. A partir de allí se han realizado innumerables operativos en su búsqueda que permitieron en principio establecer personas que estaban vinculadas a él y yo diría legitimando el capital ilícitamente obtenido, que se traducía en la compra de vehículos escondidos en haciendas, en casas en las que él se guarecía, etcétera. Efectivamente, hoy día estamos en la certeza de que se ha gestado una estafa agravada, no solamente contra Cotas, sino también contra los proveedores de estos insumos, que en definitiva no han recibido el pago, lo que significa que Cotas tiene una carga, yo diría, voy a llamar, no puedo decir impositiva, una carga económica importante, la cual tiene que ser obviamente explicada por la policía. ¿Él al momento de la aprehensión confesó algo, declaró algo? Hay momentos de catarsis en el momento en que uno se ve por fin descubierto, porque hay que considerar que él había estado huyendo durante bastante tiempo, había cambiado, como bien lo decía usted, había mimetizado ya su forma corpórea inclusive y obviamente se encontraba en episodios típicos de estrés. En un primer momento, él en las conversaciones que sostenía con la policía, hacía, voy a decir, descargos, obviamente inculpando a otras personas. De cualquier manera, estos descargos han sido escuchados por nosotros, vamos a evaluar su pertinencia y además su utilidad, pero además, insisto, en la posibilidad de acreditar que esa información sea veraz o no. Hay que considerar, sin embargo, que el imputado no está obligado a prestar declaraciones. Claro. Es decir, que el señor, al final de cuentas, se abstuvo. ¿Dónde estuvo todo este tiempo? ¿Él trató de salir del país? ¿Estuvo escondido en la casa de sus familiares? ¿Qué hizo? Como sabemos, nosotros tenemos un reporte emitido por la directora de Migración que nos acredita una salida en las primeras etapas de la investigación rumbo al Brasil. A partir de ahí estábamos en la certeza de que se encontraba en el país y estamos seguros que él ha estado guarecido en la zona norte, en la parte norte de nuestro departamento. ¿Pero ahí tiene su casa o es la casa de sus padres, de algún amigo, familiar? Hemos buscado la casa de sus padres, la casa de su pareja, de su anterior pareja, etcétera. En definitiva, este sujeto ha sido hallado en la calle. Nosotros hemos estado realizando, insisto, operativos que por cuestión de horas impedían su captura. Ahora bien, este señor al fin fue aprehendido el día sábado al promediar cerca a la medianoche en inmediaciones de la G77 y del Octavo Anillo. Él iba a comprar coca. ¿Estaba a pie o en vehículo? No, él estaba en un vehículo, ya. Pero en definitiva, cuando nosotros entrevistamos al conductor, encontramos en la conducta de este individuo, vamos a decir, ignorancia sobre su identidad. Tanto es así que él se manejaba con otro nombre, aunque no le hemos encontrado documentos que acrediten esto. Esto ha motivado que lo traslademos a la policía y para evitar errores, es decir, para evitar detener a un inocente, descartamos a partir de la identificación dactiloscópica la identidad. ¿Pero entonces fue fortuito su aprehensión? No, es que yo quiero explicarle que el sujeto se movía en cualquier tipo de vehículos. Hemos tenido hace un par de días detenido una camioneta, una vagoneta, etcétera, de personas que habían sospechado, nosotros sospechábamos que él era. Ahora, en la entrevista sostenida con este señor, él afirmaba, primero, desconocer la identidad de su pasajero y el individuo, por separado, expresaba que el conductor no sabía de quién se trataba. Cuando se lo interroga, se le piden los documentos, es lo típico que uno exhiba su carnet de identidad y de una vez se descarte de quién se trata. El señor nos daba una identidad, el señor Castedo, y empezamos con las típicas preguntas, ¿y cómo se llama tu papá? ¿Cuál es su identidad? Otra vez, hasta lograr la confusión. De cualquier manera, estábamos en la certeza de que era él, pero había cambiado de tal manera su fisonomía, porque de haber sabido dónde estaba antes, pues de una vez lo hubiéramos aprendido. Él estaba acompañado entonces y estaba al mando de un vehículo. No, él estaba como pasajero. Él estaba como pasajero de un motorizado. ¿Él presentó documentación con otro nombre o solamente lo dijo? Él se aprendió un nombre, un número de carnet de identidad, el nombre de su padre y de la madre de aquel número, pero se olvidó la fecha de nacimiento, se olvidó dónde había vivido antes, datos que ya tenía la policía que indudablemente contrastaban la versión que este sujeto nos brindaba. ¿Él se encontraba en estado de ebriedad o estaba bien? Yo creo que ya había consumido alguna
alguna cantidad de bebida alcohólica, lo que no significa que en el momento de la intervención él se encontraba bajo estado de ebriedad. En el momento de la intervención el hombre estaba perfectamente ubicado en tiempo y espacio, sabía lo que decía y sabía lo que hacía. ¿Qué va a pasar con él ahora? ¿Está todavía en celdas de la FELCE? Sí, hoy por la mañana va el señor ministro de Gobierno presentarlo a él y obviamente presentará vamos a decir, la carga probatoria que se ha acumulado, que evidentemente tiene una base contable. Y aquí hay que recordar que todavía la policía tiene misiones por cumplir aquí, por ejemplo, detener al señor Javier Bacadíez, al señor Saúl Antelo, al personal contable de la cooperativa, que desde la perspectiva policial ha maquillado el estado financiero con la intención de evitar que este fraude se descubra. Esto nos ha llevado a la generación de varias hipótesis, entre ellas la participación delictiva de los coautores de este hecho, que en todo caso nos permiten establecer una estructura criminal desde el punto de vista de los delitos calificados por la criminología como de cuello blanco. Bien, nos mantendremos atentos al avance de las investigaciones en el caso Cotas. Hablemos ahora de este otro caso que consternó a la ciudadanía. Una mujer que aún continúa desaparecida desde el pasado 9 de julio. Su esposo es el principal sospechoso. ¿Por qué? Bueno, este es un crimen que se denomina un crimen por convicción. Alguien que materializa la intención y aplica la violencia para controlar a quienes considera son de su dominio, a quienes considera que son de su poder. Están motivadas fundamentalmente por la pasión y por tanto ahí encontramos un elemento indiciario que nos permite establecer un círculo de responsabilidad. Cuando hablamos por la pasión es alguien que ha tenido un sentimiento, siempre yo diría primero de amor, ¿no es cierto? Primero ha habido... se han desencadenado estos extremos porque la persona ha dejado de estar en el nivel de control de este sujeto y esto motiva indudablemente alguna conducta, entre comillas, para mantenerla disciplinada. ¿Estaban separados? ¿Divorciados? Sí, bueno, ellos vivían bajo el mismo techo, en su casa de Las Palmas. Hace 4 años se habían roto, vamos a llamar, las relaciones maritales. Hace 1 año la víctima dormía con su hija en un cuarto separado y había expresado la existencia de una otra persona en su vida, lo que aparentemente habría motivado este quiebre emocional. Ahora, ¿qué nos permite afirmar estas hipótesis? Primero que encontramos varias lagunas desde el punto de vista de análisis de la coartada del que hoy está imputado, y la primera está indudablemente vinculada al modo de actuar de la víctima. Esto se traduce fundamentalmente que cuando él iba a salir avisaba a su círculo familiar, a su círculo laboral con la que ella compartía sus actividades, a dónde iba a ir, con qué iba a ir, con quién iba a ir, cuánto iba a tardar, etc. Este elemento es inexistente. El segundo es lo que nosotros llamamos la lingüística forense, que no es más que la expresión o el modo de referirnos de manera escrita o de manera verbal hacia otra persona, y aquí empieza, yo diría, el elemento discordante. Mensajes emitidos por la presunta víctima a través de su teléfono que no guardaban relación de cómo se expresaba ella. Y contrariamente, de acuerdo a la propia versión de las víctimas, es decir, del círculo familiar más cercano, los hijos, la empleada, eran términos utilizados por el padre, lo que provoca una comparación. En esta contrastación encontramos palabras típicas empleadas por el padre en el teléfono de la madre. El segundo elemento es la geolocalización de los teléfonos, que nos permite generar un trazo, es decir, voy a llamar una carrera que concluye en la Laguna Palmira. Y es por eso que hemos recibido la cooperación del SAR buscando el cuerpo, producto de esta derivación, en esas dependencias. Pero antes de esto, recibimos la información que además nos obliga a aplicar a través del ICTUP la prueba de fluoriluminescencia, es decir, aplicar un activo que nos permite establecer que en el escenario, es decir, en la casa, fundamentalmente en la ducha, a decir del capitán Sánchez, en el domicilio, en la cama, etcétera, hay manchas que reaccionan, que son sangre humana, que reaccionan a esta prueba. Pero además hay la carencia de la alfombra, de tapetes y la permanencia de los elementos, yo diría, esenciales para un viaje, como son los documentos, los lentes que aparentemente eran utilizados por la víctima. Aún hay más. La delincuencia aprendida, es decir, lo que uno ve a través de los medios de comunicación o de la lectura o de las series televisivas, enseñan a los delincuentes a cómo cometer y a cómo evitar ser descubiertos. En el caso puntual, hemos encontrado en el teléfono de este individuo mensajes o búsqueda de hoteles, búsqueda de lugares a donde dirigirse, pero sobre todo que en el momento de la intervención policial él se encontraba en su carro con un potecito de comida, es decir, él iba a hacer un viaje y estaba para irse. Bien. Y ha sido encontrado inclusive con la comida que iba a ingerir ese día. Ahora,
yo debo aclarar que mientras no encontremos el cuerpo, estamos frente a una vicisitud, aunque todo nos permite afirmar, por lo menos de manera inicial, como lo ha hecho la propia fiscal, que existe un delito de privación de libertad. Muchísimas gracias, coronel, por esta entrevista. Importante el avance de las investigaciones que hay en ambos casos. Nos mantendremos atentos. Continuamos con más.